Compañeros, muy buenas, bienvenidos a un capítulo más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión quiero presentaros a un compañero joven que viene pisando muy fuerte, está haciendo cosas muy interesantes y tengo muchas ganas de hablar con él y de que le conozcáis. Y nada, sin más, pues bienvenido Unai, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, Javier. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí porque hace tiempo que llevo viendo los programas, desde Dan Zafra, que fue el primero que vi, Ajá. y sí me hace mucha ilusión, la verdad. Qué guay, qué guay. Bueno, tú eres muy jovencito, pero llevas ya un tiempito en esto de la fotografía. ¿Cuánto tiempo Sí, llevas? sí, yo tengo 22 años, pero llevo desde los 15, unos 7, 8 años más o menos, igual algo Ajá. menos. Sí que es cierto que los dos primeros, 3, 4 primeros años tampoco los tengo muy en cuenta porque al final con pues, los estudios, bachiller, la ESO y todo eso, pues tampoco era un poco más como algo muy secundario, que Ujú. luego ya fue cogiendo fuerza. ¿Y estabas siempre destinado a la naturaleza o entraste a la fotografía un poco, pues, a Ya, co- explorar qué es ese mundo visual que dices, leches, aquí quedan estas imágenes y... No, en principio no, o sea, yo siempre he sido de letras pero el problema es que, bueno, el problema no, la buena suerte ha sido que mis padres siempre han sido muy montañeros. Ujú. Entonces, pues siempre he hecho muchísimo monte, muchísimo. Y de un día para otro no sé por qué quería tener una cámara y compré una cámara. Y a partir de ahí, pues hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora. Sí, Bueno, sí. pues vamos a ir viendo esas imágenes que al final son las que hablan casi por sí solas. Y hay una cosa que me parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta la edad, aunque yo creo que en los últimos años sucede a todo el mundo. Normalmente el fotógrafo de naturaleza se especializa bastante. O sea, antiguamente el fotógrafo de naturaleza sí que hacía todo, hacía paisaje, hacía fauna, hacía macro, casi hacían hasta submarismo, eran como hombres del Renacimiento. Hoy en día no, normalmente el que hace paisaje solo hace paisaje y quizás flirtea con las demás, pero tú haces mucho paisaje, pero también haces bastante fauna. Eh, ¿Cómo te ves en esa situación? Porque yo entiendo que muchos amigos tuyos igual o compañeros solo hacen una de las dos disciplinas, ¿no? Sí, pues la verdad que es bueno y a la vez malo. Un poco empecé en fauna porque al final, viviendo en Navarra, sí que siento que tenemos muchísima biodiversidad de cara a paisajes, pero una vez pasa un poco el otoño y la primavera, para la época de verano, al final lo único que tienes así como para poder ir bonito es un poco Bardenas. O sea, no tenemos ninguna foz así como las hoces del Duratón o no tenemos así sitios que digas que para verano sean muy atractivos. Entonces, pues empezó un poco a raíz de eso, de siempre me había gustado. Sí que es cierto que yo empecé más por fauna que por paisaje, es decir, yo Ajá. siempre empecé, yo la cámara, por lo que te comentaba antes, me la compré en principio para sacar patos en el río. Y así que empecé un poco con fauna y luego ya me di cuenta que fauna es muy complicada, en mi opinión es mucho más compleja que el paisaje. No tanto la toma, sino la preparación. Y pues como tampoco también me gusta el paisaje, pues un poco he ido a las dos. Sí, porque al final en fauna, pues claro, el capturar, pues eso, un martín, un tal, pues son animales más o menos esquivos, que bueno, que hay que conocer, que hay que tal, luego hay Claro, que muchas horas de espera. ¿Cómo haces? ¿Sueles ir un poco a receso, vas moviéndote buscando o te metes en hides? ¿Cómo sueles hacer este eso es, tipo sí. de... Sí, por lo general suele ser casi todo con height. Sí que es cierto que, por ejemplo, las de zorro que veremos luego, sí que esas son a rececho porque al final hay especies que igual con height no puedes fotografiar. Bueno, podrías, pero que tampoco tiene mucho sentido. Y, por ejemplo, la de la bejuco, la del martín, sí que son todas desde height y son pues preparando el posadero, el fondo, la hora del día, preparando todo un poco para que sea la foto que quieres. Ujú. Pues a eso me refería con que igual en paisaje es más fácil la toma, es decir, no, al revés, es más fácil hacer la foto, pero más difícil hacerla bonita. Pero en paisaje, en fauna, lo que es complicado es la preparación, es decir, al final tú estás dentro del height y no te mueves. Entonces, Mm. hacer la foto es darle al clic. Lo Sí. complicado es pues preparar un buen posadero, tener gusto para los posaderos, tener gusto para los fondos, prepararlo bien para que el sol se ponga donde tú quieres, que el animal colabore. Entonces, es un poco más el preproceso antes de la foto que la foto en hacerse como tal. Sí, luego la foto quizás es, pues bueno, el estar ágil para captar Eso es, justo ese momento, porque hay veces que
Que claro, yo que sé, hay gente que se tiene que tirar en el hike desde antes del amanecer hasta justo que anochece, y en ese momento que estás despistado es justo cuando aparece el animal y justo cuando hace la Totalmente. postura clave, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eso siempre pasa, ¿eh? O a mí incluso me ha pasado estar con el móvil y de repente mirar y ves que el palo se está moviendo y dices, mierda. Dices, ¿Qué ya ha le he liado, pasado? dices, ya le he liado. Pero Claro, bueno, claro, son claro. cosas que pasan. Mira, eso no lo había pensado. Yo es que tampoco he estado mucho en Hype, pero alguna vez sí he ido, pero claro, nunca se me había ocurrido lo del móvil, porque igual antes pues no era tanto de estar con el móvil, tal, no sé qué, a todas horas, pero claro, ahora tiene lo bueno de que la espera se te puede hacer más corta, pero también tiene el peligro de que te despistas más. Sí, sí, Eh, totalmente. Has comentado la del zorro, estas dos imágenes, la verdad que Eso es. está con el desenfoque es súper interesante, ¿no? Porque parece como que casi de cuento que está saliendo el zorro ahí de algún Sí. sitio. Para este tipo de imágenes, ¿qué focal sueles hacer? Pues yo empecé, todas estas fotos son todas con un 302,8 que terminé Ujú. comprándome, pero yo empecé con un 405,6 que al final sí que es cierto que tienes menos focal, pero es que el 2,8 para momentos de poca luz y tal, es que es una locura. O sea, Ujú. la versatilidad que te da. De cara a bokeh no mejora tantísimo, porque al perder 10 milímetros Se compensa disminuye una un cosa poco. con otra, ¿no? El diafragma con la Tienes, focal. eso es. Y lo que sobre todo sí que se nota es que al final, eh, yo lo que noté es mucho es, no sé, es que no sé cómo explicarlo, pero yo lo llamo el enfoque suave, porque hay veces que hay objetivos que te dan un enfoque que es muy duro, que es Mm, como aberrante, que los bordes los hace como demasiado duros, el sí, pelo demasiado, como si fuera el pelo de un jabalí. sí. Pero los pata negra de Canon, como se les llama, Ajá. tienen como un detalle muy fino, como muy suave. Y yo cuando hice la primera foto del zorro ya dije, "Pf, yo ya no vuelvo de este objetivo, o sea, Ya yo ya no no lo vuelve, ya no cambio. vuelve. Ok, ok. Normalmente hay como dos premisas, ¿no? En fauna, el acercarse mucho, tal, no sé qué, pero cuando empezamos a cortar la cara y tal, ya es una decisión un poquito más complicada, pero vemos que funciona muy bien. Tú en fauna, sobre todo, ¿qué es lo que buscas? O sea, tú ahora mismo, desde aquellos patos que tú querías fotografiar, ahora dices, no, no, es que ahora lo que me interesa es, ¿qué es lo que te interesa ahí en esa? Pues la verdad que me gusta mucho, mucho, mucho que me preguntes eso porque es una de las cosas que más suelo comentar de mis fotografías. Y claro, al principio, pues lo interesante es pues simplemente sacar la especie. Tú querías pues sacar la especie a toda costa. Daba igual el fondo, daba igual el posadero, daba igual todo. Entonces, voy a contar un poco mi proceso, por todo lo que pasó en mi mente. Entonces, lo primero es eso. Tú llegas, empiezas y dices, pues yo quiero sacar, me da igual el fondo, me da igual que la foto esté picada, me da igual que el fondo esté a la altura, me da igual estar en un árbol, me da igual todo. Luego sí que fui conociendo gente y me fui ya guiando un poco en el sentido de no todo vale, hay que poner un posadero que se acorde con la especie, que sea, por ejemplo, no puedes ponerle a un abejaruco, que es una especie que solamente está en zonas de secano, de desierto, un árbol con musgo, un tronco Ujú. con, no tiene lógica, no es coherente. Luego que no todos los fondos vale, al final si tienes un fondo que son todos ramas, el animal pierde protagonismo. Entonces, eso distrae un montón. Luego lo de las luces, que las luces buenas, pues evidentemente es un amanecer y atardecer. Y luego, poco a poco, yo sí que me fui un poco especializando y buscando un poco mi camino y me intenté como desviar un poco de la típica foto que es muy buena, es decir, me intenté desviar de la foto que es técnicamente correcta, como puede ser una foto de un hike, por ejemplo, con un buen fondo, un Ujú. buen posadero y una buena luz. Perfecto, ni nada malo. Pero yo quería un poco ir más allá y sí que empecé a centrarme un poco más en lo que yo intento ahora mismo con las fotografías de fauna es un poco transmitir como transmitiría, por ejemplo, un retrato de un humano. Buscar miradas, buscar luces, buscar posturas que siempre, por ejemplo, las que te mando para este podcast, son fotos que yo creo que intento transmitir algo que igual una foto normal de un height no transmite. Entonces, sí que Ujú. estoy un poco en ese proceso de conseguir, mediante también mediante la edición, mediante generando puntos de luz, dirigiendo la mirada con edición, generar un poco eso, que un animal sea capaz de transmitir y Ujú. de emocionar como podía hacer un retrato. Por ejemplo, esta foto. Sí, sí, la verdad que además tiene un punto el eso que sí que realmente parece un retrato en el sentido de que aquí el zorro parece
que te está diciendo estoy aquí, ¿no? O sea, no es como Eso es. no es un robado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que da la sensación de que eso, de que el zorro es consciente que estás ahí y que casi que está posando, ¿no? Es un poquito lo mismo que pasa aquí con el buitre, ¿no? También al estar ahí tan enfocado hacia adelante, tan con esa luz dando en el ojo, también pasa un Sí, poquito eso, ¿no? sí, eso es. Intenté un poco también eso, lo que es darle un poco, al final, sí que es cierto que hasta ahora cada vez menos, pero hasta ahora ha habido una tendencia muy, muy grande del purismo en la fotografía de fauna, pero muy Mm. grande. O sea, al final, que es lógico, porque al final una foto de un pájaro es una foto de un pájaro, tampoco puedes hacer mucho. Entonces, yo sí que es cierto que tiene un poco, como en paisaje sí que ya dedicaba mucha edición, dije, ¿por qué no hago también esto en fauna? Y he intentado darle un poco más así un estilo fine art, un poco más delicado, con las sombras mejor tratadas, como por ejemplo en este buitre, sacándole todo el detalle al pelo, jugando con la sombra y la luz. Y esta fotografía, por ejemplo, me gusta mucho, pues siempre esta la mando a varios concursos, que nunca he tenido suerte, pero porque representa muy bien lo que es, por ejemplo, la figura del buitre, que es como un animal que está muy mal visto por los ganaderos, pues por el pueblo, porque es como el carroñero, el que nadie quiere, pero sin embargo es un controlador de plagas natural que acaba Ujú. con muchos animales que pueden tener una enfermedad, que se lo hubieran contagiado a todo el ganado, a todo el rebaño, pero que ellos al comérselo no lo contagian. Entonces es un poco como el lado oscuro y el lado iluminado del buitre. De la fuerza. Eso Qué es. bueno, qué bueno. No, no, está muy bien, está muy bien. Vamos a pasar a estas, a las de paisaje, que bueno, luego hablaremos un poquito de esa actividad que me parece súper, súper interesante que tienes en Instagram, de foto buena, foto mala, ni fu ni fa, que estaría bien que lo hiciésemos todos para que la gente se diese Para que cuenta, la pero gente se dé cuenta, luego, sí. luego, porque yo sí suelo decir en los talleres y tal, pues si dices, a ver, Claro, que al final yo lo que pasa es que presento las fotos que quedan bien, pero las que quedan claro. mal, esas no, y todos hacemos truños, o sea que eso Justamente eso es un está muy problema a la bien. hora de hacer talleres, sí. O sea, la gente que viene a los talleres pensando que va a hacer el mismo fotón que tú, claro, Claro, es claro, que sí, hay veces detrás de que ese las fotón, situaciones no se dan. Bueno, luego otras se dan y entonces ahí está el premio, ¿no? Pero está bien exacto. mostrar eso. En, el paisaje cambia mucho respecto al cómo hacer la fauna. Realmente Sí, paisaje, digamos, que siempre podemos hacer paisaje de una manera u otra. Obviamente buscamos estos colores y por suerte o por desgracia, pues más o menos pues nos obliga a movernos, ¿no? Porque al final tú estás en un entorno que puede ser muy potente, pero llega un momento que el cuerpo te pide hacer cosas diferentes, hacer sitios diferentes. El que es de un sitio muy verde, de repente quiere hacer un desierto, el que es de una zona muy seca, de repente quiere hacer bosques. Los que estáis en Navarra, pues la verdad es que tenéis de todo. la verdad que sí. O sea, Entonces, siempre queremos lo que no tenemos, ¿eh? Pero es que en Navarra no nos podemos fijar porque es que tenemos, yo por ejemplo que vivo en Pamplona, tengo a una hora Bardenas que es un desierto, a una Ujú, hora Belagua, la Belagua que es montaña de Pirinea, y luego tengo la costa a una hora que realmente no es Navarra, pero bueno, tengo Donosti y luego tengo ujú. todo bosque, pues mire donde mire. Entonces es que Ahí privilegiado da mucho totalmente. juego, da mucho juego. Eh, pero así como tu prioridad en el paisaje era ese acercamiento como de tipo retrato, el Mm. paisaje, ¿cómo lo vives? Porque hay Hombre, gente que, yo bueno, que simplemente busca como el spot súper potente, pero bueno, hay gente que busca otra cosita. Y bueno, yo viendo tus sí, imágenes. sí, o sea, yo creo que paisaje lo usaba ahora, por ejemplo, en fauna, la visión artística se lo doy ahora mismo con edición, porque es la única manera, o sea, no es la única, pero la que a mí me gusta dar la visión artística. Sin embargo, en paisaje, como el paisaje está ahí, tú puedes ser mucho más artístico en el campo, porque al final te puedes mover, puedes coger una composición u otra, sacar para un lado o para el otro, depende de cómo esté el cielo. Entonces, yo lo veía un poco más antes, porque antes era la fotografía de fauna era simplemente hacer la foto. Lo veía un poco más también como ese momento de decir, vale, ahora voy a ser yo mismo y voy a hacer lo que me gusta. Ujú. Y era un poco por eso. Yo lo que he visto es que, siguiéndote, por ejemplo, en redes, tú sales muchísimo a fotografiar, muchísimo. O sea, esto es cierto que va por etapas y sobre todo, yo que sé, al principio tal, pero yo creo que mínimo, vamos, igual 3 veces a la semana tranquilamente, ¿no? No, no. Ha habido épocas que sí, Hay seguro. épocas que sí, hay Sí, épocas sí, que sí, sí. porque al final, bueno, yo en su momento yo estudié, o sea, estuve estudiando, entonces ahí tampoco salía todos, solamente salía las tardes,
claro. Pero hace 2 años estuve trabajando en una productora, porque yo estudié cine y vídeo para complementar un poco con lo que es foto, y Ujú, estuve trabajando un año en la productora, y ahí tampoco salía mucho, pero estuve como un año y pico, y luego decidí hace un año dar el salto y ir por mi cuenta y hacerme autónomo. ujú. Entonces también es un poco la ventaja, que al final como estoy empezando y tampoco tengo tantísimo trabajo, o sea, de naturaleza básicamente tengo cero, pero lo que son congresos, eventos, un poco de todas estas cosas, pues tengo cosas, pero tampoco tengo todos los días. Entonces, pues aprovecho En y cuando, por cuanto ejemplo, puedes, cuando es otoño, pues sí que aprovecho y salgo todo lo que puedo y más. claro. Pero, por ejemplo, ahora que no hay nieve y están los árboles pelados, pues, por ejemplo, hace igual 3 semanas que no salgo, 2 semanas. Ajá. Bueno, ahora hay luna llena, o sea que se podría hacer una puesta de luna, una salida de luna, ese tipo de cosas No también. soy yo muy de lunas, ¿eh? No soy yo muy de lunas. Sí, Sí, es sí, que sí, sí, yo sí. soy más de color. Sí. Hay otra cosa que me resulta interesante en tu fotografía y además a mí me pasa mucho. Hay mucha gente que hace fotografías prácticamente el 80, el 90% en horizontal y tú tiras mucho en vertical. Eh, a mí me pasa que el vertical me gusta mucho, genera mucha profundidad, pero hay gente como que le cuesta ver esas fotos en vertical. Tú eres consciente de eso, ¿no? De que haces O sea, muchas... a mí me pasa todo lo contrario. Me pasa todo lo contrario. Y también esto fue un proceso porque yo también hacía muchas fotos horizontales, pero descubrí el focus stacking y dije, esto es un nuevo mundo. O sea, porque ya tuve una época que me obsesioné con los primeros planos, pero muchísimo. Solamente usaba primeros planos. Sí, sí. Y yo creo que viene un poco de ahí. Todavía me queda un poquito de rastro de esa época de solo primeros planos. Y sí, yo considero que es que puedes incluir mucho más elemento en el primer plano si haces en vertical en horizontal, te comes bastante. Pero sí que siento que peco de hacer demasiado vertical, sí. Sí, además igual en las verticales es más fácil como abstraerte de el paisaje reconocible, ¿no? La típica estampa y Mm. bueno, te permite jugar, pues en este caso con estas dos líneas y el camino de agua, entonces quizás es más sencillo hacer algo tuyo, ¿no? Sí, eso. Yo creo que de cara a conseguir como líneas de lectura que dirijan hacia un punto, a mí se me suele hacer más fácil usando primeros planos. Ujú. Pero bueno, eso ya también es todo un arte. Cada uno, habrá gente que vea fotos en horizontal y otras en vertical. Sí, hombre, lo Entonces, ideal es hacer las dos, está claro. claro, evidentemente. Y si te cuesta más hacer una, pues no forzarte a decir, oye, joder, es que yo, no, a mí me pasaba eso, yo hacía muchísimas verticales y llega un momento que dices, no, no, voy a hacer horizontales por narices. Y Sí, bueno, luego al final haces de las dos, ¿no? Pero bueno, a mí me ha pasado eso, pero con angular. Decir, tengo que usar el telo un poco más, por favor. sí, No hagas tanto angular. esa es otra, esa es otra. Pero bueno, yo creo que es un poquito por tendencias y quizás también por referentes, ¿no? Porque al Sí, final tú puedes tener X referentes y ves que esos referentes utilizan gran angular. Entonces al final sí, pues dices, sí, hostia, eso es cierto. También una cosa ahora que lo comentas que realmente yo no lo pienso. O sea, hay gente, por ejemplo, que sí que sé que hace verticales sobre todo por redes, porque al final, como todos estamos en el móvil, ajá, pero yo por lo general no sé por qué tiendo más a las verticales, pero es más, seguramente si mire en mis carpetas los RAWs tenga más o menos un 50-50 de horizontes y verticales, pero a mm, la hora de luego seleccionar la mejor de la salida o la que vas a editar, sí que es cierto que suelo tirar más a verticales, la verdad. ujú, Tienes razón, pero ya te digo, no tiene nada que ver con redes. A mí sí, sí, eso. sí. Ok, ok. Bueno, hemos visto estas dos de Costa, una con luces, luces de colores potentes y tal, pero luego estos cielos que solemos tener aquí Sí, muchos en el norte, ¿verdad? Que al final funcionan muy bien. además que Eh, esta. ¿Qué te gusta más? ¿El colorazo o también estos cielos dramáticos? Pues es que es curioso, porque a mí, como te decía antes, siempre queremos lo que no tenemos. Entonces, yo por lo general siempre edito fotos muy coloridas. O sea, Ajá. aunque sea fotos apagadas, no sé cómo termino, que siempre termino haciendo las coloridas. Y siempre me gusta muchísimo el estilo de Armut, sombras muy azules, muy oscuras. Y esta foto, aunque igual no sea la mejor del mundo, me gusta muchísimo porque por una vez conseguí un estilo así más oscurito, más Ujú. dramático.
porque por lo general siempre termino con un atardecer muy bonito o con unas luces muy coloridas o un otoño. Y siempre, aunque hay veces que igual he querido empezar una foto y decir, vale, esta la voy a editar con un estilo dramático para que siempre termino haciéndolas coloridas, siempre. Ajá. No sé por qué, al final mi cabeza funciona y... Bueno, pero eso no, yo pienso que no es malo, porque al final, si hiciésemos todos lo mismo, sería muy aburrido. O sea, al final hay que reconocerse a sí mismo y decir, no, no, es que a mí me gusta esto. Y ojo, sin miedo a que, yo qué sé, dentro de 10 años digas, no, pues es que ahora me gusta más esto. ¿No? Yo Claro, creo que claro, eso es es parte una del, evolución, una evolución. Sí, sí, hay sí, o gente fases, fases que el cuerpo te pide algo y ya está, ¿no? Digo, me refiero totalmente. que a veces parece como que, no, es que he encontrado mi estilo y parece como que el estilo te No, encadena y yo qué sé, creo que es no, un exacta. camino, ¿no? Y eso es muy peligroso además, porque yo a lo largo de estos años he ido como cambiando de mentores, por así decirlo, es decir, cambiando oye, quiero llegar a este nivel, quiero llegar a hacer lo que hace este. Y realmente Eso darme es. cuenta que igual realmente eso es lo que quieres, porque esa persona igual ha llegado a un nivel que tú cuando estabas debajo pensabas perdón, Sí, que era pensabas que era interesante. lo que era lo que querías y luego te das cuenta que esa persona no evoluciona, que ha llegado a ese punto y ya no busca cosas nuevas. Ujú. Entonces eso sí que yo creo que al final buscar siempre gente nueva y conocer gente nueva es muy interesante de cara a eso, que al final buscas nuevos estilos, nuevas técnicas que usa la gente, las miras cómo incorporarlas. Entonces Mm. yo creo que Sí, al aprender, final, aprender de todos, hay que aprender de todos, de la manera que tienen de ver, la manera que tienen de fotografiar, ¿no? Al final es lo que nos va a hacer que nosotros claro, crezcamos también, ¿no? eso es, y lo que te digo, evolucionar un poco con nunca quedarte estancado, porque si no, por mucho Ujú. que tú creas que es un estilo, eh, Eso es, eso es. siempre hay cosas nuevas que aprender. El bosque, ¿eh? Qué Bosque Navarro. pasada, ¿eh? Jo, el bosque Pues, Navarro, cuando te metes por ahí en Urbasa o bueno, o en tantos otros, la bueno, verdad que esto es es pasando, joder, no sé el nombre, pasando Ochagavía, ahí hay un bosque de hayas que cuando se agarra la niebla, tú está, yo dices, me pero acuerdo no, no en la selva de Irati. no, 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 Ujú. no, no. Y ya te digo, o sea, yo siempre lo diré que País Vasco es muy famoso por sus bosques, pero es que en Navarra, yo creo que incluso se menosprecian los bosques de Navarra porque todo el mundo va a Irati. Todo el mundo va a Irati y no existe otra cosa que Irati, pero en Navarra tenemos unos bosques perdidos que son una Sí, sí. locura. Bueno, está el Quinto Real, también tiene ahí Quinto unas Real, zonas muy la Sierra de chulas. Aralar, todo lo Eso que es es. la zona Ujú. de la zona del Molino del Infierno y todas esas zonas, al final ahí hay unos bosques espectaculares. Sí que siento que tenemos menos trasmochos, porque no ha habido tanta cultura de trasmochos, pero si te das un poco a la zona norte, por ahí hay unos sitios de locos. Es brutal, es brutal. Y la niebla que es fundamental para generar cierto orden en el caos, pero en esta imagen, dentro del orden que genera ese arco, se convive muy bien con el caos, ¿no? O sea, yo creo que no hay que tener miedo a que sea una imagen barroca Eso con es, muchas cosas, ¿no? muchas zonas oscuras, muchos contrastes. Sí, y además esta foto yo cuando la hice es que este año ha sido mi año de las nieblas y Ujú. estaba ya un poco aburrido pues al final cuando haces nieblas pues haces siempre casi siempre lo mismo, pues árboles verticales o trasmochos o con raíces y encontré este árbol que era como una especie era como una haya que se había caído al suelo y una de las ramas había vuelto a sacar, había vuelto a ramificar y era como un árbol nuevo. Y lo vi desde abajo y dije, aquí tiene que haber foto. Y luego salía yo un poquito el sol, además con esta ramita con hojas que está justamente donde el punto de luz. A mí esta foto cuando la hice dije, esta foto me va a gustar seguro. Está Sí, potente, sí. está potente. En esta, ¿qué angular usarías más o menos? ¿Qué lente angular usas? Ahora mismo estoy con un Canon 15-35, Ajá. de la nueva gama RF, pero en esto, que fue hace 6 meses, tenía un Sigma 14-24, y esta está hecha a 14 milímetros más o menos. 14. Ujú. Sí, sí, sí. O sea, el que tienes es el RF, pero ¿ese es 15 o es 14? Es 15. 15-35, Ajá. 15-35, sí. Es que me Sí, sonaba que sí. había un 14 no sé cuánto, pero sí, sí, puede ser. Sí, ahí yo tampoco estoy muy puesto en los Ujú. nuevos modelos, la verdad. Qué bueno, qué bueno. La verdad Bueno, pues que viene muy bien ese, parece que no, pero yo me acuerdo
con el 1740 y al final hay en ciertas ocasiones que Se te queda corto. de 15 a 17, para otras no, porque yo disparo mucho en veintitantos, en 30, Sí, bueno, sí, sí. pero hay veces que dices leches, un poquito más, o incluso, no sé si has visto alguna vez el 11-24, que es como una pecera, es un ojo Creo de que pez. no sé si Juan Pixeleta lo tenía, Sí, sí, creo. sí. Sí, ¿no? Vale, sí, Sí. ya alguna vez me lo ha enseñado y eso es una locura. Eso, Entonces tú- es muy bruto, muy bruto. De repente sí, dices, sí, tú ves ahí pero el cristal que es así que dices, madre mía, ¿a dónde vas con eso? me refiero que para este tipo de imágenes en el que queremos que las ramas sean como muy majestuosas, claro, te metes ahí dentro y esos milímetros más de angular, Claro, ¿verdad? Te permite sí, acercarte totalmente. más y magnificar más todavía, ¿no? Sí, al final, estas son las típicas fotos que dependes mucho de tu equipo. Porque si aquí, si este día no llego a tener un angular, esta foto no Mm. la puedo hacer. Entonces, hay ciertos momentos en los que puedes tirar ya sea de angular o de tele en el mismo sitio, pero hay momentos que, como este, que si no tienes un equipo profesional, un equipo potente que te permita hacer eso, que no te distorsione las ramas, que te las mantenga bien formadas, es imposible hacerlas. Así es, así es. Bueno, y en naturaleza, pues bueno, las distorsiones tampoco es algo Exacto. tan grave. O sea, no es No como la es, gente que hace arquitectura, ¿verdad? Que ya es más o, complicadito. o cuando haces un retrato a 10 milímetros, también, Sí, que sí, sí, la cabeza y pero eso cosas. ya es muy osado, ¿eh? Eso, a un programa de humor o algo así. Exactamente, Joder. demasiado abstracto ya. Sí, sí, sí. Además, tú y yo de aquí andamos bien. Entonces, con eso nos Cabrón. hacen la foto y, oye, ¿qué pasa? Son Nariz vasca, hombre. eso es, nariz del norte, joder, como tiene que ser. Así es, Sí, así sí, es. totalmente. Ok, ok. ¿Esta en dónde es esta foto? Eso es en Laponia, en el Ujú, Molino de Milikowski. Es una ujú. zona que justamente, además, es una cosa que al final, por ejemplo, en este sitio hay una foto muy famosa que es un molino con un regacho que viene que se saca desde el puente. Y aquí está la Ajá. importancia un poco también de buscar un poco lo que hablabas tú antes, no hacer siempre la foto típica, que puedes hacerla, yo la hice, pero la hice a Ujú. pulso, la hice y dije, ya la tengo. Ahora comete la cabeza, ahora vamos a buscar cosas nuevas. Claro. Y esta es una pequeña caseta que hay al otro lado y la verdad es que allá como hace mucho frío teníamos unas pedazos bloques de hielo en los lados impresionantes que al final dan Impresionante. muchísimo juego. Y Ujú. como ya ves, como a mí me gustan mucho los primeros planos, pues a mí de todo lo que es el hielo y esas cosas me vuelve loco. Claro, en las imágenes anteriores estábamos en entornos más o menos cercanos, bueno, pues ¿no? Acercándote un poco a la costa, al bosque y tal. Digamos que eso es como más fácil de afrontar. Tú coges, dices, oye, pues hoy parece que va a haber nieblas, Mm, están los bosques en primavera que me totalmente. gustan verdecitos o en otoño, vale, me voy para allá. Cuando te vas un viaje de estos, cuando organizas un viaje de estos, ¿cómo lo planteas? Porque claro, te la tienes que jugar más. Dices, mira, vamos a jugárnoslas a pocos sitios, pero hacerlo bien, o a muchos sitios, ¿me entiendes, no? Sí, ¿Cómo lo planteas en ese caso? totalmente. Pues es que eso es lo complicado. Al final, dependes un poco. Yo en mi caso, ahora mismo puedo viajar cuando quiera, pero si viajas con gente que trabaja, que tiene vacaciones, pero al final va un poco definido de cuándo tiene vacaciones. Yo ahora mismo, tal y mi situación, sí que lo preparo, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, en marzo voy a Madeira. ¿Y por qué he elegido marzo? Pues porque en marzo acaba de llover durante todo el invierno, están los verdes más verdes, va a haber más posibilidad de nieblas y van a estar las laurisilvas con el máximo color posible. Entonces, Ujú. es un poco, ahora yo las preparo de cara a eso, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando fuimos a Laponia, había hay muy pocos sitios realmente fotográficos. Entonces, a Miyakowski fuimos 2 días y pues el primero tuvimos cielos totalmente despejados y decidimos volver porque al final es un sitio muy potente y ya pues yo creo que es un poco dependiendo de la climatología de la zona. Al Sí, final, en Laponia quizás, ¿no? Lo clásico o lo que la mayoría de la gente va al final son estos, ¿no? Los exacto, árboles exacto. penitentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con todo el mocho de nieve encima, ¿no? Exacto, que al final aquí es más complicado conseguir. Se puede conseguir en ciertas zonas de Piris, pero la inmensidad y Mm. la magnitud que hay allá es impresionante. Sí. Y esto lo Bueno, mismo, pues, dime. sí, no, digo que podemos hacer eso otro, pero esto otro empirismo. Eso, ¿Eh? Ya es más.
ya es más complicado. Bueno, Es más complicado. hay alguno que lo puede hacer, ¿eh? Hombre, sí, solo es cambiar el cielo, que hoy en día con la edición es bastante sencillo, ¿no? He visto verlas en sitios bastante raros, la verdad. Sí, 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 sí. Pero sí, lo que te decía es un poco ir mirando al final. Depende de la suerte, pero también un poco de, o sea, si por muy bueno que seas y por muy bien que controles los parámetros climatológicos, si tú vas a Laponia y te salen los 7 días que vas nieblas bajas, pues es que no tienes nada que hacer, o sea, es lo que hay. Si todos los días te salen despejados, pues tienes una suerte de la leche y puedes decidir que un día tienes niebla, un día despejado y tal, pues mira, pues el día despejado igual te despiertas más tarde para ir a la noche a hacer auroras y el día que está con nieblas, pues igual descansas o te vas a la zona de Risintunturi y pruebas a hacer algo más abstracto con los árboles. Es un poco buscarle el giro de tuerca a las condiciones que tengas en ese momento. Sí, y Pero sí, adaptarse, ¿no? Adaptarse y flexibilidad, exacto. ¿no? Ujú. Exacto, y si lo que te digo, si hay nieblas, pues en vez de tirar tan en angular, pues igual te centras más en tele y te centras más y esperas al día despejado para ya sacar el angular y sacar ya esas fotos con el sol ahí bajito, que además ni sale el sol en esa época del año. Entonces es un poco buscarle el giro de tuerca, yo creo. Está muy bien, está muy, muy bien. Y luego buscar un poco composiciones distintas. buscar, Mm. buscar sitios que, por ejemplo, en esta foto, al final allá hay un problema que es como hace tantísimo frío, lo que es la nieve no se compacta. Entonces es como, tiene una gran cantidad de aire. Entonces cuando tú pisas, te vas hasta el fondo. Aunque parezca que hay mucha nieve, la hay, Ajá. pero aún ya lleves raquetas, esquís, te hundes hasta el fondo porque hacer tanto frío, la nieve no compacta, entonces hay mucho margen de aire entre grano y grano de nieve, entonces te hundes hasta el fondo y hay un camino que está hecho ya por la zona de los montes que tú vas y pisas en firme, pero yo dije, me voy a meter un poco por ahí y luego no veas para salir porque pillas la ladera, te hundes hasta la cintura, empiezas a salir, te empiezas a agobiar, pero bueno, al Bueno, y final también era complicado para el que está posando, porque claro, si se hundía mucho no iban Bueno, a salir las piernas, entonces había que ponerle en un sitio, ¿verdad? que además soy yo el posado, o sea, ya ahí se complica la cosa. Hostis, hostis. Pues ahí Sí, la sí. carrera es Te, importante, ¿eh? No, bueno, yo lo que suelo hacer, bueno, en este caso yo lo que hago es poner el timelapse. Ajá. Pongo cada 2 segundos que hago una foto y ya me voy por la zona, me fui por la zona derecha para evitar pisar la zona de la foto y Ujú. ya me metí y pues te vas moviendo un poco para adelante, para atrás, para derecha, izquierda. Luego vuelves y ves que las fotos te han quedado como el culo y no estabas puesto donde tenías que estar y tienes que volver. Por lo general suele ser ese el proceso. Sí, sí, sí. Yo la verdad que he utilizado, por ejemplo, el- la conexión al móvil de la cámara. Entonces, lo que no sé si a esa distancia que estás sería Sí, viable, pero si no, sería una solución interesante, sí, ¿no? sí, pero Porque es además más que podrías ver cómo queda el encuadre, ¿no? totalmente, sí. Se puede hacer. Yo no lo hago por pereza, más que nada, o sea, porque Ujú. al final mi móvil también está un poco ya que va un poco mal y si tuviera un móvil nuevo, pues lo podría hacer. Pero aquí, por ejemplo, hay un problema que al yo tener el móvil tengo una pequeña raja detrás, con lo cual se perdió el sellado y no conseguía, cuando salíamos fuera del coche no conseguía encender el móvil, lo tenía así todo el rato apagado. Por Joder. las bajas temperaturas, la Sí, sí, batería se sí. enfriaba por la grieta y no había manera de calentar ni que se encendiera. ¿De qué Era, era- temperaturas estamos hablando ahí, más o menos? pues justo tuvimos mala suerte porque la semana anterior a ir a Laponia, creo que había habido máximas de 0 grados incluso, o sea, que para ser allá son muy altas y había hecho mucho viento. Entonces, si te fijas, por ejemplo, en el arbolcito de la izquierda o en el de la aurora, los Sí, está un árboles poco roto, no están un está tan poco, compacta la eso es. nieve. Mm. Entonces tuvimos mala suerte de cara a Sí, eso. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, se notan que las se puntas ve. están sin Ujú. nieve. Mm. Pero tuvimos por otro lado suerte porque volvió a bajar la temperatura y lo que hubo se mantuvo, que creo que las mínimas, no sé si fueron -17, -20, Vale. las menos, o sea, tampoco fue tan extremo, Mm. pero para mí, y la cámara también algún fallo ya me dio alguna vez. Sí. Y ahí Sí, se nota sobre todo, ahí sí que hay diferencia, ¿no? Entre las gamas de cámara, ¿no? Yo, sí, vamos, simplemente, por ejemplo, la 6D y la 5D, que siempre todo el mundo dice, bueno, pero si la cámara es lo mismo. Bueno, sí, si vas a hacer fotos aquí, pues mira, cógete la 6D si quieres, pero si vas a estos sitios de frío, pues te puede pasar que una siga funcionando y la otra te dé sí, problemas, ¿no? exactamente. Y además es lo que les digo a mis alumnos, que sí, que está muy bien, que tú con la misma cámara que yo a las 3 de la tarde
en la costa, haces la foto igual y va a salir igual y vas a verla igual. Pero ahora bien, vente a Laponia, intenta hacer una foto de una aurora boreal nocturna a las 2 de la madrugada a -20 grados. Para empezar, tu cámara no se va a encender. Y si se enciende, te va a salir ruido, la aurora igual te sale desenfocada, igual te sale borrosa. Entonces, yo siempre digo eso, que si no era hacer fotos extremas de atardeceres, amaneceres nocturnas o sitios extremos, pues sí, con una cámara cualquiera haces fotones. Eso Pero es. cuando vas a condiciones extremas, por ejemplo, yo en este caso, yo llevaba una R6, que es un camarón, una R6, y el problema es que llevaba el Sigma 1424, que es montura para la antigua Canon, para montura EF, no RF. Entonces, simplemente por el hecho de tener el adaptador, cada hora me daba error el adaptador y tenía que apagarlo y encenderlo. O sea, el adaptador le estaba quitando sellado a la Exactamente. cámara. Entraba por Ajá. ahí algo de frío y me daba fallo, me decía que el objetivo no estaba conectado a la cámara y que fuera al servicio técnico. Y la primera vez se me paró el corazón, además fue como, Claro. ya te digo, a la hora de sacar la cámara me da eso y yo no me lo creo. No me lo creo, pero bueno, fue apagar y encender, por lo Le tienes menos. que poner ahí justo donde el adaptador una bufandita. Estos calentadores para que no se empañe. Claro, claro. Algo hay Además, que hacer, algo hay que hacer. poca broma, una cosa muy curiosa es que, ¿sabes los típicos calentadores de manos y de pies? Bueno, nos dimos cuenta que si los pones en el hotel o en el coche y los sabes, si los calientas dentro, funcionan. Pero si los abres una vez estás a -20 grados, No, no se no, calientan, no se calientan. no. Hay que Pero ponerlos y, bueno, el de pie, o sea, hay que abrirlo y tal, hay que dejarlo un poquito y hay que dejarlo un poquito fuera del zapato, no te pongas el zapato directamente porque también necesita así un ese poco de espacio de oxígeno. aire. Pero sí, 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 hay que hacerlo en un ambiente más o menos cálido, porque si no, no arranca. Sí, 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 eso es un... pero yo me llevé sorpresa porque el frío que hay allá no tiene nada que ver con el del norte de España, porque aquí tenemos un frío que eso es lo que dicen las madres de que se te meten los huesos. Es que es cierto, aquí el frío Sí, es... Allá con abrigarte sirve. O sea, yo eso allá, es. yo iba muy preparado con muchos calentadores, un montón de calcetines, guantes muy buenos. Y realmente yo me acuerdo que subiendo al monte, yo iba sin el plumas y con la chaqueta abierta y con la térmica remangada porque pasaba realmente calor. Sí, aquí Y no tenemos, o sea, aquí tenemos mucha humedad, allí no tienen Exacto, tanto. exacto, es un frío más seco. Sí, yo en febrero, que suelo ir, bueno, llevo muchos años yendo a Lofoten, está al lado del mar, pero no es la misma humedad que aquí. Entonces, Es, aguantas muy bien el frío, sí, salvo cuando hay viento. cuando hay ventisca. Porque cuando hay viento, viento. O sea, A es como en nosotros, Islandia que te sí, lleva, entonces, hostias, ahí. a nosotros aquí nos dio y yo lo pasé bien, pero me acuerdo que iba con Hugo Valle, Miguel Garaña y un chico que no tiene redes ni nada, o sea, es un poco va a su bola. Y hubo un momento de ventisca que casi se bajaron y yo les dije, no, aguantamos que sale el sol. Y sí, yo tuve suerte que me llegué gafas de las de alpinismo, de las de esquí y tal, y yo aguantaba bien. Pero sí que la nieve, cuando te remangabas o te quitabas el guante, eran como agujas. O sea, eso Sí, sí. era una cosa Es guau. complicadito, es complicadito. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a seguir viajando porque hemos estado ya en tal, ahora vamos aquí a los tulipanes. Em, ¿Cuántos de estos viajes los haces, por ejemplo, si has dicho que ibas con Hugo, con tal, en plan colegas, en plan grupo Sí, en plan fotográfico colegas, en de, plan colegas. de tal, pero luego organizas, has llevado gente tú? Porque claro, ahora tú eres autónomo, entonces vender fotografía es bastante complicado, está la cosa complicada, sobre todo fotografía de naturaleza. Entonces está el tema que yo creo que el 90% que hacemos La fotografía de naturaleza y formación. vivimos de eso, pues al final la formación y los viajes, talleres, ¿no? Son parte fundamental, ¿no? Sí, bueno, yo realmente viajando llevo un año clavado, porque al final, por lo que te digo, estudiante sin dinero, sin tiempo, entonces Mm. no podía viajar. Y este viaje también fue, ya te digo, yo ahora mismo hago viajes low cost, entonces este viaje estuvimos 20 días, yo y Hugo, los dos solos, con, Ajá. con una furgoneta que tiene él, con una camper, y por eso yo ahora me pongo a ver esos viajes. Mm. Y de cara a lo que me preguntas, sí, o sea, yo ahora mismo empecé en una empresa que ahora ya la dejé, hace unos talleres que finalmente no salieron adelante, unos viajes. Mm. Y por otro lado, bueno,
Pero está en proyecto, me refiero, ¿no? Está en Que es proyecto, sí, un exacto. poco la idea. De hecho, yo creo que muchas veces, ¿no? Es necesario ir a estos viajes, primero por exploración, por tal, por luego llevar a la gente, ¿verdad? De una manera seria a los sitios, ¿no? Sí, Sabiendo un exactamente. poquito por dónde va la cosa, ¿no? Una manera de inversión, sí, también se puede ver como al final, Ujú. aparte de que es lo que te gusta y lo que disfrutas y te da un portfolio para tener, también es una manera de una inversión a futuro para poder llevar clientes o un grupo. Mm. Pero sí, ahora mismo, pues eso, no, ojalá en un futuro poder vivir de ello, Sí. pero bueno, ahora ya te Mm. digo, pues me tengo que llevar, pues sigo en la época de bodas, congresos, Oye, fotografía. y que no falten, ¿eh? Porque No, y en que bueno, eso, y que yo por lo menos me dedico al vídeo, que en eso sí que hay más, sí, sí que sí. más mercado que en el foto. Entonces, Mm. entre lo que cabe, pues voy compaginando un poco, pero ya te digo, en el futuro, ojalá poder dedicarme Poder a esto. Y hacer. luego, bueno, Mm. también hago talleres, por ejemplo, gracias a que he ganado varios concursos en Navarra y tal, pues hago talleres con Juventud Navarra, para las APIMAs de los colegios, para distintas organizaciones que hay aquí en Navarra de fotógrafos. Entonces, pues por ahí un poco voy tirando. Qué bueno, qué bueno. Hay que ir buscando, pero bueno, yo creo que hay un Exacto, mercado interesante. Además, yo he visto que tenías también tema de edición en la web y eso es. tal, de Sí, iniciación. Bueno, también cursos mm, privados, también de edición, de manejo de cámara, un poco, pues eso es lo que decíamos, buscar un poco todas las vías posibles para, al final ok, hay ok. que a fin de mes comer. Ujú. En estos viajes low cost, que bueno, todos hemos hecho, he ido a Islandia en tienda de campaña, que bueno, si vas en una época no muy heavy, pues es viable, se puede hacer. Eh, claro, digamos que tú puedes dedicar todo lo que quieras a la fotografía, pero luego siempre hay cierta logística que es más difícil que, por ejemplo, si vas de hotel. Digamos que si tú vas a un Claro, hotel, cargar las baterías, pues más o menos sencillo. Pero bueno, en este caso, si vas con furgoneta o vas en plan más, es más complicadillo, ¿no? bueno, Ahí cómo haces, sí cómo... que es cierto que justamente el viaje de Holanda es justo un viaje que no haría de hoteles. ¿Por qué? Ujú, Porque las distancias entre sitios son muy grandes. Tú ten en cuenta que igual en Holanda nos hacíamos cada día 500 kilómetros para ir de un sitio a otro. ujú, Por ejemplo, entonces, al final, Hugo tiene una furgoneta muy grande, es prácticamente una autocaravana. ujú. Es una furgoneta muy grande con ducha, teníamos todo lo necesario para cocinar, placas solares para cargar el coche, o sea, para cargar el coche, para cargar las baterías. Entonces fue prácticamente el viaje soñado realmente, porque ya te digo, aparcábamos, por ejemplo, esta foto, el coche lo teníamos a 2 metros, entonces Claro. aparcábamos Ujú. donde íbamos a hacer la foto. Sí que es cierto que había sitios, por ejemplo, Kinderhik, que es la zona más famosa por así, de Molinos que está al lado de Ámsterdam, sí que tienes que aparcar como a 2 kilómetros por la masificación, pero molinos como esto, que por ejemplo, me lo dijo Arbel Dross, que nos lo encontramos por ahí, me dijo varios molinos, son molinos que no va Ujú. nadie. Entonces, Claro. abarcábamos prácticamente en donde hacíamos las fotos. Esos sitios son los buenos. Esos son los buenos. Esos Y son los, te despiertas y haces la foto. Esos son los buenos. ¿Qué te iba a decir? Esta imagen, yo cuando la he visto, digo, joder, habrá hecho focus stacking en esta foto, ¿no? Porque está muy cerca, tal. Pero claro, tenemos esa persona ahí. ¿Esa persona eres tú o en este caso no? sí, Pero sí, claro, sí, casi vale. siempre poso yo, sí. Vale, y en ese caso, para hacer el focus stacking, cómo haces? Bueno, por ejemplo, la de antes de los tulipanes sí que es más sencilla por lo que dices tú, porque no hay una Claro. persona, entonces simplemente tú haces la foto, haces 6 o 7 fotos, pues en este caso pues sí que es más tema de edición. Por ejemplo, en este caso hay como 5 fotos de los primeros monolitos de hierba, y luego ya una vez tienes enfocado el fondo, ya pones el timelapse, te vas tú y te pones. Y luego ya en Vale. edición, pues en vez de utilizar, imagínate que son 6 fotos de focus stacking, pues utilizas 5 sin persona y la sexta, que es la enfocada al infinito o al fondo, ya metes la persona en vez de la del focus stacking. Ujú. Es un poco ya, pues, eso o incluso hay veces que te puedes meter incluso aunque no estuvieras ahí. Ya sabes que esas cosas ya hoy en día se Ah, hacen bueno, sin sí, problema. sí, hombre, por poder se puede hacer todo. De hecho, ahora Sí, podemos pero hacer fotos, entre comillas, escribiendo un texto, ¿no? fotos. Sí, sí, o sea, pero hay gente que sigue diciendo que son Sí, sí, fotos, sí. ¿eh? Sí, Escribiendo pero un bueno, texto, que es súper chulo, ¿eh? eso No es. sé si has visto lo que está haciendo, Sí, por sí, sí, ejemplo, sí. Juan Pablo con el Juan tema Pablo, de... de las Parece una pasada, serigrafías. pero bueno.
Me gusta sobre todo que ha dicho, pues mira, y a grafías, pues me parece genial. Exactamente, eso me parece genial también. O sea, Claro. yo no tengo ningún problema. La verdad que Pero sí, está chulo, ¿eh? Está haciendo cosas muy, muy guapas, muy sí, sí, creativas además. sí, y además siempre es el primero que lo ves. Como ya llevaba, además ya decía que lleva mucho tiempo mirando lo de la inteligencia artificial y es que siempre ha Claro, estado ahí al pie del pero cañón. bueno, si te gusta mucho lo que es el trastear en el ordenador y tal, pues al final es casi, o sea, es que es Sí, o sea, impepinable, o sea. tiene sus usos. Yo, por ejemplo, el otro día, bueno, No, el no, otro día no, totalmente. O sea, de ayer, hecho, los que se dediquen a la fotografía profesional de venta de producto eh, tienen que ponerse las pilas porque es que al que vende galletas le da igual que sea una fotografía o que sea un texto. exacto, exacto, eso es lo que Le hablaba da yo, que al final exactamente igual. a mí que yo hago fotógrafos por ejemplo, industriales o vídeos industriales, la fábrica quiere su fábrica, no quiere una fábrica Sí, generada sí, sí, por sí. IA, pero la gente que hace fotos de stock, por ejemplo, pues, ayer lo miraba en una history, la gente que hace mockups, por ejemplo, no me acuerdo quién subió una history, un mockup creó con inteligencia artificial, tú le Claro, metes la claro. foto y dices mockup of a dark environment room with a bed, y te lo genera y ya está, y tienes ahí tu foto con el mockup, y dices, ya está listo, encima sin derechos de autor, sin tener que pagar a stock y sin nada. Es Sin nada, como, sí, sí, sí. eso hay un debate ahí No, complicado. debate no. Cuando es un negocio, da igual. O sea, al cliente le da igual. Que no es Exacto. fotografía, que es otra cosa. Pues bueno, pues me da Pero a mí igual. me vale, a mí me Eso vale. A es, mí sí, sí, sí. mientras me haga bien, a mí me vale. Bueno, tú por si acaso échale un vistazo, por si me refiero, Sí, sí, porque va a haber ya, veces que va a haber que mezclar, ¿eh? Va a haber, totalmente. imagínate un anuncio de Toyota y el coche hecho foto, pero el resto inteligencia artificial. Bueno, es más, los anuncios de coches se utilizan un coche que tiene como puntos de traqueo, que Hmm, es un coche, es el chasis de un coche, para luego meterle el coche que está generado ya con ves. tecnologías, sí, sí, es con CGI y con efectos, es una locura. Si vieras cómo se hacen los anuncios de los coches, fliparías. Es una Qué cosa bueno. de otro mundo. Ya te digo, ya te digo. Bueno, aquí en esta ya estamos trabajando con otra focal. Aquí Eso hemos es. abandonado el angular y yo creo que este tipo de focales en el bosque funciona muy To- bien. O sea, el angular está muy potente, eso que había sacado con esas ramas y tal, pero de Sí, repente esto, ¿verdad? Funciona muy eso bien. es. Yo creo que la angular es un poco, pues por lo que hablamos, para sacar árboles muy grandes como un trasmocho con las raíces o un árbol que se ramifica, pero al final para sacar códigos de barras o sucesiones de elementos, al final si lo sacas con un angular, a no ser que hagas alguna cosa muy hacia arriba para que se vean las copas de los árboles o que genere ese efecto de Sí, verticalidad, tipo esta que tienes aquí, ¿verdad? es Con el exacto, camino, tal. que Ujú. genere esa sensación de verticalidad, se te quedan muy vacías. En este caso, pues bueno, tenemos el pasillo que te da como esa línea vertical, pero en un bosque como sin orden, por así decirlo. Aquí, por ejemplo, un angular, lo único Mm. que ves es una zona, una línea horizontal de tierra con árboles simétricos, todos hacia arriba sin ningún, o sea, tienen un orden, pero sin ningún atractivo. Entonces, sí que es cierto que yo en bosque suelo usar mucho el tele, sí, Ujú. sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos a ver aquí alguna cosita. Más Eh, angulares. Más angulares, en este caso, bueno, es, Bueno, digamos, un angular usa un poquito distinto, porque no es tan importante ese primer plano cercano, sino, aunque sí hay esa deformación y tal, eso es. sino es más sacarlo todo, ¿no? Bueno, en este caso es una panorámica que no sé si son 36 Ujú. fotos o algo así. Sí, en este caso es algo más extremo. Sí, ¿no? Son un poquito este Sí, tipo de, exacto. de, Es de gran práctica. paisaje, un poquito la misma idea, ¿no? Exacto. En la de Piris, si te fijas, la montaña que va hacia la izquierda prácticamente es la de la derecha, es la misma. O sea, si tú salieras de la foto por la derecha, llegarías a la izquierda. Al final es una panorámica casi 360 grados. Entonces, Jesús. Ujú. sí, sí. Y te da ese efecto que al final es muy atractivo porque son fotos que no parece que sean panorámicas, pero que dices, joder, ¿cómo ha conseguido coger tanto ángulo de vista o cómo ha incluido tantos elementos? Es un Ujú. poco porque a veces también me suele gustar, no hago mucho panorámica, pero me suele gustar. Sí, luego la entrada esas de las nieblas que fue, vamos, perfecta para contrastar con la persona, porque si no casi, casi ni se me veía. Y vamos, Ujú. este día fue a pedir de boca. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántas fotos habías dicho que habías hecho para Creo esta? que son 3 filas de 12 fotos cada fila. Una Qué fila para pereza. el primer plano, una fila para el medio y otra fila para el cielo. Mucho curro, mucho curro. Mucho ocurre. Y luego más el HDR y el focus stacking. Joder.
ya empiezas ahí a sumar y a sumar fotos. Siempre haces, o sea, por ejemplo, en esta siempre haces focus stacking. Cuando metes primer plano, siempre Esta, trabajas. esta, por ejemplo, tienes única. Antes yo tenía una 7D que al ser APS-C, el bokeh, la zona, la profundidad de campo es mucho mayor que en full frame. Entonces, yo, por ejemplo, esta foto que está hecha con la 7D Mark II y con un objetivo, creo que era un 16 algo, tiene dos fotos únicamente, una para la primera curva y otra para el fondo. Sin embargo, si fuera ahora y la hiciera con la full frame, igual haría 5 o 6, ¿sí? Porque yo noto mucho esa diferencia de profundidad de campo de APS-C a full frame. Pero sí, por lo general, y yo siempre lo digo, es mejor tirar de más que de menos. Que tú, Yo es que, por tú tiras. ejemplo, yo no hago focus stacking y entiendo que en fotos donde el objeto está en el primerísimo plano, pero luego, joder, tirando a 16 milímetros, si tú tienes un F14, si es que Claro, pero a partir de 40 centímetros va a estar todo a foco. No va a estar igual de crujiente, ahí está la cosa, ahí está la cosa. pero no sé, yo creo que Yo, salvo para extremos, no sé, a ¿eh? ver, lo que te guste complicarte. Yo, por ejemplo, en esta foto tuve muchos problemas de hacer focus stacking porque son elementos que se mueven. Que se mueve. Entonces, sí que es cierto que igual alguna vez que he fotografiado con flores en primer plano, digo, mira, pongo F16, hago una para las flores y una para el fondo, y punto. Porque si no te comes la cabeza. Aquí, por ejemplo, era una para el girasol del primer plano, otra para el segundo girasol, otra para el de atrás y luego otra para el fondo. Entonces, el girasol se te haya movido 10 centímetros, entonces ya no te queda bien la unión, tienes que andar deformando para cuadrarlos. Entonces, si son fotos sencillas, como es, por ejemplo, la de Bardenas, yo sí que haría focus stacking, porque montar ese focus stacking te lleva un minuto, dos como mucho. Es pim pam, coges el pincel, incluso con él y con Focus o programas que te lo hacen automático, lo haces en un santiamén. Pero para fotos más complejas, que pueda haber elementos en movimiento, personas, ahí ya sí que se complica un poco más la cosa, Se pero complica. una vez ya, yo antes tiraba mucho hiperfocal, o sea, antes yo sí que, al final de ver pues vídeos de Mario Rubio o de Eduardo Blanco, cosas, gente así que son más puristas, pues sí que decía, pues hiperfocal, ya más iba con las tablas, como siempre, como todos los puristas, iba con la tabla, con mi filtro Pues degradado. yo lo utilizo, pero voy sin tablas. Lo de ir con la tabla ya me parece demasiado. Más o menos a ojo, pues tú dices, oye, tal. Y a ver, yo también soy que si la montaña al fondo no está súper a foco, no me preocupa, porque realmente nosotros cuando vemos las montañas tampoco están así. Entonces, a mí personalmente no me molesta mucho, pero claro, es lo que busque cada uno. O sea, al final tú si Exacto. pues es Y eso, ya lo ¿no? que dices tú es un poco también enfermizo. Al final, si no vas a imprimir la foto en 3x2 no vas a notar en Instagram si la foto está bien enfocada o no, al final, con la compresión que te meten. Pero bueno, a mí me gusta hacer bien las cosas. También me dedico mucho tiempo al final del proceso a eliminar todos los halos muy bien, aunque sea muy mínimo. Pero eso ya son cosas, pues, cada uno lo que le guste. A mí me gusta dejarlas siempre muy, muy finas. Entonces, eso ya cada uno con su Sí. mecanismo. En esta sí que es claro, porque aquí me Evidentemente, imagino sí. que la distancia ahí es mínima. Ahí Sí, mínima. la lente está prácticamente tocando la nieve. Es más, muchas veces tengo que usar hiperfocal porque no me da el enfoque, porque igual está tan cerca que el mínimo es Claro. el mínimo es 20 centímetros y el primer plano está a 10 centímetros. Entonces, si pongo un F8, que es lo que me suele gustar a mí, entre F8 y F10, no me va a ser enfoque. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer una foto de F16, F22, solamente para esa parte que no me da enfocar. Y luego ya bajo F8 y hago la siguiente parte del focus stacking. Pues eso además es que si no, no te. O hay veces incluso que puedo ser capaz de echar la cámara atrás, hacer el primer plano y luego volver y luego ya hacer ahí el montaje, pero bueno, eso Ya, ya, pero ya eso ahí ya es otra cosa. es mucho lío, es mucho lío. Y ya, yo qué sé, por ejemplo, Marc Adamus mezcla Eso ya. el primer plano lo hace a 11 milímetros, a Sí, 14 milímetros y el fondo a 50 milímetros. esta foto, por ejemplo, está hecha con focal blending. También. Exactamente. En la montaña, en la foto está la montaña a 22 y el primer plano a 14. Sí, sí. Todo lo que es los árboles, si te fijas ahí como una especie de línea que termina ahí en la nieve, desde el monigote ese Vale. hasta el monigote de la derecha, todo eso es a 10 milímetros y luego los árboles y la montaña son a 22. Vale. Sí, sí, eso siempre hay que buscar un elemento que corte totalmente la imagen de derecha a izquierda, porque si no es muy complicado Espera, que que te lo quede voy a suave. marcar aquí. Entiendo que será Eso es, hasta el esto, monte. Eso es. esto de aquí. Si no tienes un elemento que corte de derecha a izquierda, es muy complicado hacer el focal blending Luego porque casarlo. exactamente tienes elementos que no cuadran.
Entonces, tiene que ser para momentos muy concretos. Lo que te digo es mejor hacer. Tú hazlo y si luego llegas a casa y no puedes unirlo, pues no lo hagas. Tú tira el HDR. Si luego llegas a casa y con una exposición te vale, pues ya está. Tú tira el focus stacking. Si luego te hace falta con una, pues ya está. Yo siempre a todos mis alumnos les digo eso. Tú tira fotos. Si te escuchara una persona que antes tiraba en carrete como mi padre, te dirá, tú eres tonto. Si tienes a la digital y puedes tirar 200.000 fotos, pues tira más. Y es que no Sí. pierdes nada. Sí, hombre, lo importante es no tirar a lo tonto, pero lo Eso que tú es. dices, o sea, Dentro si, de la si, composición, si vas a sí, usar ese método y tal, pues oye, tenlo en cuenta, aunque luego no lo eso es. necesites. Eso Ujú, es. Yo muchas veces tiro, casi siempre tiro HDRs y muchas veces luego ni los uso, porque ujú. es un lío usarlos, pero por si acaso, luego te arrepientes. Luego si llegas a casa y te hubiera hecho falta para el cielo, dices, ay, el HDR que no lo hice. Pero bueno, Bueno. Eh, el agua, aquí he visto que no tienes muchas fotos o por lo menos de las que me has pasado, no tienes muchas de cascadas, de agua, y aquí has utilizado una exposición bastante larga. ¿Qué sueles utilizar ahí? Porque hay gente que le gusta hacer más cortitas, de medio segundo, que se note la textura, gente que le gusta muy sedosa. Yo creo que al final es gusto personal o sí, bueno, o probar todo, porque es como lo otro. Dices, oye, pues prueba todo. eso es. Bueno, a ver, no te mando muchas fotos de cascada porque al Sí, final sí, quiero pues darte sí, ¿no? un poco de variedad, porque si no te mando todo cascada Sí, sí, no, me o sea, refiero, pero bueno, un poquito la idea esa, ¿no? pues en cascadas yo suelo seguir siempre, en este caso aquí todavía no lo seguía, ahora tengo un patrón. Antes esta, por ejemplo, pues lo que hacía era F8, ISO 100 y lo que me diera, ya está. O sea, si me diera la exposición, no me gusta el efecto sea típico de 30 segundos y segundos, eso no me gusta nada porque me gusta que tenga algo de textura, pero aquí pues lo que hacía, lo que te digo, F8, Focus Stacking, ISO 100, pum, ya está, la exposición la quedé. Y ahora lo que hago es, hago el Focus Stacking con F8, ISO 100, todo normal, y luego lo que hago es variando el ISO y el diafragma, hago distintas fotos. Por ejemplo, igual pongo una f4.5, ISO 800 y una velocidad de un 50. Luego hago otra con F16, ISO 400 y un 30. Voy bajando para ir bajando la velocidad y luego ya en casa digo, pues igual me gusta más, porque si es cascada muy grande, en la misma exposición que por una cascada pequeña es totalmente distinto. Por ejemplo, Sí, en esta o cascada, la época del año, por la exacto, fuerza con la que baja el agua. si lleva mucha fuerza, con un 50 ya te sale la seda. Pero si Sí. igual en esta cascada que va despacito el agua, con un 50 todavía te falta, es demasiado crispy, demasiado detallada. Entonces, Entonces, digamos que tú como método de trabajo, tú buscas tu encuadre, buscas la imagen que tú quieres y luego dices, bueno, esta es la imagen que yo quiero. Y entonces, a partir de ahí, piensas, digamos que haces muchas imágenes, pero ya para probar. Dices, bueno, pues voy a hacer una por si necesito para tener mejor rango dinámico, otra para ver si tengo tema de foco o incluso eso con las velocidades, ¿no? El sí, intentar que digamos que no se te escape la oportunidad, ¿no? exacto. Bueno, siempre que sea necesario, claro. Por ejemplo, Sí, en esta foto no sería necesario un HDR, eso al es, final. eso es. Eso es. Pero aquí, por ejemplo, esta foto y muchas veces incluso combinarlas. En este caso, por ejemplo, la cascada estará hecha a un 50, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el primer plano? Con un 50, las ondulaciones del agua se notaban, con lo cual no era tan nítido el fondo. Entonces, ¿qué hice? Pues hice una foto de 30 segundos de exposición para el agua del primer plano, para que de esa manera fuera totalmente transparente. Y la foto de la cascada es una hecha a un 50, un 40, Ujú. para pillar les digo, ese reflejo perfectamente para que no me reflejara nada. Y luego también muy importante aquí el uso del polarizador, como tú bien sabrás. Ok, ok. Vale, luego hay situaciones como esta, bueno, De aquí suerte. digamos, pero me refiero, a la hora de hacer ese tipo de combinaciones, claro, hay situaciones en las que o eres muy rápido o no hay tu tía, porque se va. Y yo antes, mira, yo antes era de los de trípode siempre, siempre, para lo que sea, hasta para sacar una foto a un 500 algo. ¿Por qué? Porque a mí me ayuda mucho a centrarme, poner el trípode y decir, vale, ahora tranquilidad, ¿qué quiero en la foto? ¿Qué quiero tal? Sí, sobre todo para Pero lo que es la composición sí que ayuda. eso es. Pero ahora, a partir de que me junto con el cabrón de Lugo, eh, hago mucho a pulso. ¿Por qué? Porque no es necesario tener el trípode. Y por ejemplo, esta foto está hecha a pulso, está hecha a ISO 1600. Es que lo que hablábamos, las cámaras de hoy en día, a ISO 1600 es que no se nota. O sea, aguantan sin problema. Te estás gastando 4.000 euros en una cámara para hacer fotos a ISO 100, a un 5.000 hago con trípode, no. Tienes un estabilizador que va súper bien, con un objetivo que Sí, combina el hombre, estabilizador. las nuevas sí, las Claro, nuevas, el yo ahora estabilizador mismo es la leche.
Eso es, con la nueva combinación que tengo de cámara, yo soy capaz de sacar hasta fotos hasta de 4 segundos a pulso. Es que claro, entonces, que no las voy a hacer a partir de una velocidad, sí que las hago continua porque al final la nitidez es la que es. Pero, por ejemplo, estas fotos es una panorámica, lo mismo, de 3 filas hecha a pulso. Haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y la haces en 1 minuto. Y con el trípode tardas 5, 4 Sí. minutos en hacerlo. Entonces, son momentos efímeros que es lo que tarda, pim pam, y se te va. Aparte que aquí tienes una lavanda que estás con tormenta, hacía un viento que, vamos, se te iba hasta la gorra. Entonces, por mucho que pongas el trípode y saques la foto a un 10avo, la lavanda va a salir movida, con lo cual vas a tener que subir el ISO y hacerla a un 500avo. Puedes hacerla a pulso sin problema. Claro. Entonces, un poco ya un proceso que sí, los que llevamos mucho tiempo como tú, yo y esta gente, pues tú lo piensas en un segundo. La gente que está empezando, pues es como, le cuesta más, pero esos son procesos que pasan instantáneos. Esta está muy, muy chula, ¿verdad? Esta visión casi, casi subjetiva, Sí. que hay que no tener. Aquí el único problema es si tienes vértigo, ¿no? Yo soy escalador, así que vértigo poco, pero sí. Además, esa es lo que hablamos de la cascada. Por ejemplo, esta igual está hecha a un 200avo, Sí. que en otra ocasión, con un 200avo, te sale súper detallada el agua, pero aquí como va a una velocidad impresionante, pues no queda tan Baja mal. con mucha fuerza. Eso es. Y tenemos esta última de las que estamos aquí presentando, que aquí hemos jugado a algo que no se suele dar tanto en paisaje, que es también un poquito el punto del desenfoque con la parte de atrás, ¿no? Sí, es verdad, eso es cierto, sí. Sí, que en paisaje siempre nos gusta todo muy enfocado, hiperfocal, focus stacking, pero sí al final es una manera también de un poco de separar el fondo del elemento que quieres fotografiar, porque en este caso si haces un focus stacking se te va a mezclar el árbol con la luz, con los árboles, con las flores, con todo. Entonces sí que es cierto que en según qué ocasiones, pero ves, por ejemplo, aquí, incluso sabiendo que voy a usar esta foto, también hice focus stacking, por si acaso. Por si Dije, acaso. bueno, eso es, dije, hago esta foto F4 y luego puse F8 y hice 3 fotos. Digo, Ajá. no vaya a ser que en un futuro me haga falta. Entonces sí, yo siempre tiro de todo, pero sí. Esta está muy chula también, la luz que se va colando ahí, queda muy suavecito Eso todo, es. ¿no? ¿Ves? Aquí lo que hablamos también de que no puedes planificar un viaje. Aquí ojalá hubiéramos pillado las típicas nieblas del amanecer, con la bruma, con la luz que entra. Pero claro, estuvimos ahí 3 días, que esto es en Bélgica, entonces Ajá. estuvimos ahí 3 días, entonces es lo que toca. Si tuvimos suerte que de 3 días, 2 nos salieron nublados y uno con luz. Por lo menos ese día con luz pudimos hacer algo, porque los días nublados al final, pues igual no tienes tantos contrastes, se te mezcla más el fondo con el primer plano, tienes que tirar más contra Picao para que el verde contraste con el azul de las flores. Entonces, el día de luz estuvimos prácticamente todo el día haciendo fotos, porque el sitio es una pasada. Sí, que es además una cosa que de primeras tú dices, joder, en bosque muchas veces buscamos los días nublados, bueno, buscamos sobre todo nieblas, pero parece como que el sol, claro, el sol del mediodía de verano sí que es un horror porque te hace ahí unos Claro, agujeros de tal, pero si es una luz de principios de primavera o de otoño, ¿verdad? Que el sol es más sí, bajo, pues más sí que da juego, suavecito. ¿no? El poder hacer contraluces, podemos a veces incluso meter el sol entre unas ramas, bueno, pues se pueden hacer Sí, cositas, ¿no? jugar mucho con el Sunstar también, a mí me suele gustar mucho también. Sí, es un elemento más al final con el que jugar. Pero sí que es cierto que yo, justo ahora que hice eso, yo peco mucho de ir mucho a bosque nublado. Si no, no suelo ir casi nunca en despejado. Pero aquí Pero yo creo que es, pero por eso, porque sobre todo, vamos, parece que va a haber niebla y muchas veces la niebla aquí. está arriba. Claro, pero el problema muchas veces que la gente ve las fotos de niebla, pero muchas veces no es niebla seca, es que estamos dentro de la nube y realmente lo que Exactamente. está lloviendo, lo que pasa es que hemos ido a la montaña y estamos en medio de la nube. Exacto. Al Entonces te final, estás empapando. cuando son nieblas buenas son las que se forman en los valles. Eso sí que es niebla de Mm. verdad, porque eso son nieblas que son secas. Pero las que se forman en las montañas a 2000 metros, eso es una nube de agua que te Eso es. atragó el monte. Entonces ahí Eso es. acabas empapado. Sí, sí, eso. Yo suelo Acabas acabar. empapado y la cámara acaba también chorreando. Es una Y luego, aparte, pasada. que el bosque tiene una cosa que es que emborracha el bosque. O sea, el bosque estar un día entero. Yo suelo acabar con la cabeza Sí, acabas en otra cosa, tío. Ya no piensas con claridad. O sí, sea, hay que trabajar mucho la cabeza, porque sí sí, es cierto que hay sitios
por ejemplo, pues yo qué sé, ¿no? Esto es un sitio clave que tú vas ahí, Pones el eh, trípode y haces la foto, eso punto. es, y esperas la luz. O sea, hay sitios Como, que tú como- vas, eh, como sí que mucho pones el puedes, tele para alguna abstracción del meandro, alguna cosita de eso las es, pero montañas, pero incluso la del molino, por ejemplo, o sea, tú aquí tienes que buscar la composición, aquí ¿vale? está, aquí cuesta bastante, ¿eh? Sí, pero me Porque refiero que es en un espacio más o menos controlado. controlado y las variaciones son limitadas, pero claro, en el bosque es volverte loco. Y además vas a un sitio con el tele y dices, uy, aquí me gusta con angular, pones el angular, te mueves 2 metros, uy, aquí me gusta con tele, Claro, cambia el tele. eso Aquí al es. final, pues haces todas con angular y vas a pulso, vas moviéndote y dices, aquí me gusta, coges el trípode y Sí, lo o, clavas. o quieres hacer algo diferente porque muchas veces ya has ido a un bosque y dices, no, no, ahora voy a buscar algo distinto y estás ahí. Esto también es muy importante, que también lo hablabas tú en un podcast, no me acuerdo con quién, que es muy importante repetir los sitios, porque al final creo que con el Sí, David Navia se repetía mucho la sí, sí, costa, al sí, sí, final sí. esto es que tú, eso es lo que pasa en los viajes, al final cuando vas a un viaje pues haces las fotos típicas y si te da tiempo lo demás. Entonces, Mm. una vez ya vuelves otra vez al mismo viaje, pues ya dices, vale, Ya la esto ya lo cosa cambia. tengo. Eso es, el Mm. bosque lo mismo, tú vas una vez y haces, por ejemplo, vas a Belaustegui, pues ya haces la cascada de Belaustegui y los trasmochos de toda la vida, pero va la segunda vez y dices, uy, igual, tío, igual pongo el tele para hacer aquí un poco, hay menos niebla de la que pensaba, así que pongo más tele. Entonces, es un poco ya, igual justo ese día tienes una luz distinta, con lo cual buscas otra Claro. composición. Entonces, repetir, a mí me encanta repetir sitios, la verdad, Mm. yo no suelo tener problema. Eso es, eso es. Bueno, Además, hemos visto unas cuantas, hemos visto bastante, unas bastante cuantas variedad, bastantes. bastante variedad. Vamos a mostrar a la gente tu Instagram, porque bueno, ahí van a poder ver algunas de las que han visto aquí, pero bueno, van a ver unas cuantas más. Entonces van Hmm, a poder, sobre todo de fauna. sí, sí, sí. Porque bueno, hemos visto algo, pero bueno, ya pueden ver que hay bastante más. Mira, esto que hablábamos del Del sol sol. estrellado, que no habíamos comentado antes, Es, por ¿no? Pero ejemplo, bueno. un día despejado que también se pueden hacer fotos, que siempre buscamos días con nubes altas y tal, pues un día despejado pues puedes jugar también con el cielo azul, al final complementa muy bien con la nieve y los naranjas del atardecer, se pueden hacer cosas muy chulas. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, luego lo que comentábamos antes, lo de un día una historia, esto está muy bien. O sea, esto es muy interesante porque al final es eso, ¿no? Bueno, aquí, espera, que no estamos en la primera, ¿no? Entonces, la idea era esto, ¿no? El ir saliendo y cada día hacer un testimonio de he conseguido o no he conseguido lo que quiero, ¿no? Exactamente. ¿Cómo surgió esta idea? Pues esto sí que, esto sobre todo, al final yo como tengo, yo con mi cuadrilla y tal, pues siempre me preguntan, oye, y para sacar un pájaro, ¿cuántas horas te pegas? ¿O cuántos días tardas? O eso que vas al monte y sacas fotos y es como, no, para trabajar una especie, pues tienes que primero una previa de encontrar el sitio, dónde se mueve la especie, saber dónde se va a posar, o sea, mil cosas. Y me decían, joder, ¿y eso cada cuánto te tarda? Yo dije, mira, pues oye, pues voy a hacerlo, ¿sabes? Para que la Mm, gente vea que no es siempre ir a hacer fotos al monte y venga, pájaros y venga, paisajes y venga, niebla y venga, porque al final una cosa mala que tienen las redes es que siempre se muestra lo bueno. O sea, siempre mostramos el fotón, el super eso día, es. el super taller con un montón de luces, pero no se muestra el taller con niebla y todo días de nublado o que llevas 8 días en el height y no has hecho ni una foto. Entonces, Bueno, a mí sí que es una... alguna vez me ha pasado sin querer, me pasó en el último viaje a Escocia, la verdad que nos llovió bastante, ¿vale? Pero también hubo momentos chulos, momentos Claro, sí, sí, potentes. sí. Pero ¿qué pasa? Que en los momentos potentes pues estábamos haciendo fotos, estaba con la gente y tal, y entonces todos los vídeos que subí fue lloviendo. Entonces la gente dice, joder, Es, vaya es, tal, no sé qué. Y digo, bueno, que también hubo momentos buenos. Eso, te voy a contar un secreto que eso también pasa, que hay vídeos que faltan muchas veces, incluso días que no sacas nada porque estás ya, te vas a acordar de hacer un vídeo que te vas a acordar, estás ahí, que no sacas fotos, que hace frío, que Claro, hace viento, que no hay niebla, que llevas 2 horas en el coche esperando la niebla y no entra y dices, y muchas veces se me olvida hacer el vídeo, o incluso al revés, un día que tienes un espectáculo a atardecer y digo, me voy a poner a hacer un vídeo ahora, yo lo que yo te diga, yo voy a hacer fotos, pero sí, por lo general faltan más fracasos de los que hay, pero bueno, sí, sí, te sí. digo, Pero era un poco es muy eso. interesante, ¿no? El ver esto, el ver, pues bueno, pues se ha conseguido, no se ha conseguido, el, el, el ofrecer Eso, eso, que todo el mundo sepa que lo bonito, además, yo creo, lo bonito de la naturaleza es esto.
Claro. Hugo, cuando estuve hablando con él, me decía, dice, bueno, yo no es que lo suelo hacer, pero si hay que cambiar el cielo, pues se cambia. ¿No? Y a mí eso, bueno, si cada uno que haga lo que quiera, pero me gusta este rollo de decir, oye, he ido a un sitio y no he podido conseguir la foto. Y como diciendo, no pasa nada, porque es la naturaleza. O sea, la naturaleza no ha querido. Yo, yo, Pero bueno, eso yo, ya es yo te cuestión voy de a, cada yo uno. te voy a ser sincero, bueno, esto toda la gente que me conoce lo sabe. Yo no tengo problemas en cambiar cielos siempre y cuando no pueda volver al sitio. Es decir, Mm. yo si sé que voy a volver mañana a el balcón de Pilatos, pues no te voy a cambiar de cielo, ¿para qué? Si puedo volver. Pero si, por ejemplo, no voy a volver a los molinos, por ejemplo, la foto de los tulipanes es el cielo original. Ese día tuvimos un bombazo espectacular. Pero, por ejemplo, si ese día tengo despejado y tengo ahí el fotón, digo, oye, no tengo problema en cambiar el cielo. Yo lo digo, a mí no me importa. O sea, yo digo, yo lo cambio, Pues ya está, porque muy mal, porque si no voy a así, volver. pero así dices, me obligo a volver. Y si no vuelves tampoco pasa nada. En esta vida no hay que Pero conseguirlo todo. es que está muy lejos. En esta vida no hay por qué conseguirlo todo. Nos han metido en la cabeza de que hay que conseguirlo todo en esta vida y no, tú tienes que dar lo mejor de ti, mi opinión, ¿eh? Esto Sí, es sí, sí. y bueno, es una manera Sí, pero bueno, también o sea, ya digo, yo respeto tanto el que lo hace como el que no lo hace, pero también digo, realmente tú no sabes, o sea, la gente que dice que le estoy engañando, a mí me lo han dicho mucho, es que me engañas con las fotos. Tú no tienes ni idea si ese día estaba despejado, si ese Mm. día tenía... Tú si vas a ese sitio, al molino que hemos enseñado, tú vas a ver el campo de tulipanes y el molino. Ya está, que es lo real. El cielo cambia cada 2 minutos, cambia cada segundo, entonces realmente tú no sabes el cielo que había. Pero, o sea, de cara a ya hacer composiciones de coger el molino y meterlo en un campo de tulipanes de Pamplona o meter la lavanda con un monte, eso ya no. Eso ya, ahí sí que me corta. O sea, si tú ves mis fotos, si tú vas a ese sitio, lo vas a ver. Muy bien, El muy cielo bien. puede estar cambiado o no, Pero bueno, pero lo vas al a ver. final es lo que decimos, ¿no? Que cada uno es ir buscando bueno, con lo que se siente cómodo, porque al final muchas veces eh, la gente va a hacer fotos para disfrutar. Entonces, pues bueno. Aparte que yo una cosa que sí que quiero decir, que eso sí que me molesta muchísimo, es la gente que critica cambiar cielos porque dicen que es lo fácil. Y es todo lo contrario. O sea, No sé, dejar... yo no sabría hacerlo, tampoco me lo he planteado, ¿no? Bueno, Pero eso es bueno, ponerse, pero al final sí, sí, cambiar un sí, sí, cielo sí. no es simplemente darle un botón y cambiar, tienes que igualar las luces, igualar los tonos, que sea Sí, que quede coherente. bien. No, Claro. evidentemente no puedes meter una foto con Mm, Sunstar y con un cielo rojo, porque no, mm, es imposible que haya sol en el horizonte y que el cielo esté rojo. mm. Es buscar un poco la coherencia siempre. Pero ya Mm. te digo, yo si es un sitio que sé que no voy a volver o que son unas condiciones muy especiales de, imagínate una foto con una flor, imagínate con una Edelweiss, una mata que encuentro solamente ese día, con el monte justo con la nieve perfecta, pues yo lo cambio y para adelante. Estamos viendo aquí el vídeo este también, ¿eh? Ahí postureo total, ¿eh? Total, total. A mí el postureo me encanta. A mí yo disfruto haciendo vídeos. Bueno, Sí, está sí. muy bien. Ahí está bien, muy bien esa imagen para que vea a veces la gente Que es real, también. que es real. Sí, no, no, y sobre todo, ¿dónde está la cámara? Ah, también. Porque hay veces que, no sé si te habrá pasado en talleres, en viajes y tal, dice, jo, es que yo quiero, vale, es que si tú quieres esto, te tienes que meter ahí, ¿no? Estas Claro, imágenes que claro. decimos de primer plano, te Y tienes que mojar. O sin sea, ir más lejos, yo en el justo, mar me tengo que mojar, si no. sin ir más lejos, justo este día, claro, yo aquí tenía yo cambié de cámara hace un año, porque gané un concurso y me dieron un premio en cámara y tal, bueno, y cambié de cámara. Y yo tenía ahí el Sigma 1424 que estaba nuevo. Y claro, yo de toda la vida, los Canon que he tenido antes, los de marca Canon, yo me saltaban las horas y yo cogía el trapo y hacía racatán. Y yo lo limpiaba y fuera. Y aquí cogí el Sigma y ¿qué pasó? Que al volver del viaje este que hice a Cantabria, llegué a casa, lo miré a control y dije, joder, rayado entero. Todo Sí, rayado. ¿eh? ¿Por qué? Joder. Porque me había salpicado el agua yo, como siempre, como toda la vida, pues cogía el trapo y lo limpiaba. ¿Y qué pasó? Ajá, Pues que en una de esas pues saltaría algún granito de arena o de sal claro. y de darle vueltas con el trapo, reventado. Yo y la Sí, sí, verdad que los hay que angulares tener cuidado. siempre han sido los de Canon, los de arito rojo, Pues y yo nunca he he tenido notado, problemas. O sea, ¿ves? al final, muchas veces, si le vamos a dar caña al equipo, yo digo, los pobres tenemos que comprar caro, Sí, porque al final totalmente, lo caro totalmente. te responde y Aparte hombre, que, si se te cae el mar, pues no, no, ahí te va a ah, dar igual, sí, ¿no? Pero.
Aparte que yo soy de los que defiende que es una herramienta de uso. Yo no voy a testar la cámara. Ay, no, venga. Aquí no, que igual salta el agua. Aquí no, que igual se me cae al precipicio. Y yo quiero hacer la foto, pues la pongo. Y ya está. Si se me cae, pues mira, oye, pues es que es lo que hay. O sea, Es al así, final no te vas a cortar porque te vaya a pasar o no te vaya a pasar. es lo que hay. Pero bueno, Bueno, y luego tienen aquí, ¿verdad? Tu la web, página web, página web. Que pues bueno, aquí lo complicado a veces suele ser actualizarla, ¿no? No sé tú si tú sueles actualizarla sí, bastante. sí, sí. Cada vez que es más las fotos, si quieres ver fotos que no están en Instagram, métete en la web porque hay fotos que no están en la web. Ujú, O sea, que no están en Instagram, me refiero. Yo siempre subo primero las fotos a la web y luego igual al año o a los meses o cuando me dé el venate lo subo a Instagram. O igual ni las subo. Entonces, ujú, la web es un poco eso, una manera también de decir, oye, que sí, las fotos quedan un poco, entonces tengo ujú. que corregir un par de cosas, pero sí, y es un poco esa manera de decir mira, vete a la web y ahí tienes fotos que se ven, y aparte que se ven mucho mejor. Al final, si tú Sí, vas a Instagram o lo que sea, mm, están comprimidas, entonces qué es un bueno, poco qué por bueno. eso. Ujú. Bueno, Sí, luego sí, aquí los trabajos que ya habíamos comentado alguna cosita. eso es. Perfecto. Bueno, pues ha estado muy bien, ha estado muy bien, ¿eh? Yo creo que la gente ha podido ver un poquito ese trabajo que tú haces. Ver cómo cambio cielos. No, 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 no. Pero eso, no, no, sí, eso es al final. Yo espero que la gente no se quede con eso, no, no No, que yo, fastidies. además, yo siempre estoy con la coña, a mí me da Mm, igual, quiero que me diga la gente. Además, creo que de las fotos que hemos visto, te diría que ninguna tiene el cielo mm, cambiado, güey. Así mm. que piense a bote pronto, te diría que ninguna. Sí que es cierto que hay Yo, alguna. yo, por ejemplo, soy purista, pero porque a mí me gusta, o sea, pero luego hay gente que piensa que los puristas somos talibanes, ¿no sabes? Que no, es No. que Bueno, pero hay talibanes en todos los lados. Hay talibanes sí, en, también. en la fotografía artística y hay gente que dice, no, los puristas son subnormales. Y hay puristas que dicen, no, si cambias estilo ya no eres fotógrafo. Entonces, es un Eso poco es, buscar eso a es. cada uno que haga lo que quiere y si eres feliz haciendo lo que... Si eres feliz Eso es. cambiando estilos, pues Mm. cámbialo. Mira, yo me Si es que no hay acuerdo ningún problema. un año en el congreso el de, joder, no me acuerdo ahora el nombre, el de Mario Rubio de fotografía Sí, el de nocturna, iNight. iNight, iNight. iNight. Eh, pues estábamos ahí, estábamos comiendo y tal, y hablando con el que tenía delante y tal, era un tío que hacía mucha edición, no tenía problemas en cambiar el cielo y tal, y yo lo único que le dije cuando acabamos, que él había hecho su ponencia y había hecho la mía, digo, el único problema que he visto es que lo decías pidiendo perdón. Dice, bueno, espero que no le moleste a nadie, pero yo aquí pues cambié el cielo. Digo, pues si lo haces, pues lo dices, pero no tienes, o sea, ¿me entiendes? Tenía esa sensación del hombre de estar pidiendo perdón todo el rato. A ver, que no, A mí hay es veces que que también me pasa, ¿eh? Hay veces que también, depende con qué persona estés, como, tanto te molesta que cambie el cielo de verdad. O sea, de verdad tengo que estar yo aquí sí, como, no pasa sí, nada. Bueno, sí. Lo que no pasa es que pasa eso hay nada. mucho, yo creo que es un problema, el problema este general que hay en redes, ¿no? De que a la gente le gusta meter cizaña, le gusta criticar. Entonces, Bueno, y pues ahora ya con lo que hablábamos de las IA, ya es que no vas a saber si la foto es de real o la ha creado o eso es, eso es. queda en Yo, el por juego. Además, ejemplo, claro, yo solo participo en concursos en los que piden RAW, porque, claro, es yo por lo general también, ¿eh? el que se amolda a la fotografía que yo entiendo y que yo practico. En el resto van a tener un problema muy gordo. Primero, porque hay fotos que están muy editadas y han perdido la naturalidad. Pero es cierto que son muchas veces más llamativas también, ese es el Sí. problema. Y ahora van a llegar estas hechas con IA y la gente, si está bien hecho, es incapaz de distinguirlo. Y creo que ya ha habido pruebas en algunos concursos de arte que ganó una persona que lo había creado un cuadro, creo que era Sí, como sí, sí. un óvalo con dos Claro, personas y un ambiente amarillo que era generado con IA claro. gracias, le dieron el premio. Y Sí, al sí, final creo que sí. se lo quitaron, hubo ahí No polémica. sé, el tema es eso, si haces un concurso de imágenes, Pide RAW. perfecto. No, no, pero digo, me refiero, si haces un concurso de imagen, de lo que sea, da igual cómo lo hagas, pues ya está. Pero los concursos de fotografía que pueda ganar una persona sin cámara de fotos, eso va a ser divertido. Eso, Claro, es que eso- eso va a ser divertido. Y dices, pues una bueno, oye, persona que no ha hecho una foto en su vida ganando concursos de fotos. claro, claro. Yo Ya, tengo una es amiga que que, controla, ella es dibujante gráfica, ella controla Photoshop, que es una barbaridad. Yo cuando veo a veces estos vídeos de la gente poniendo capas, tal, no sé qué, no sé cuántos,
y digo, joder, les voy a presentar a esta chica porque es que, o sea, hace unas barbaridades. Entonces, esta persona se podría poner a hacer fotografía desde su casa con la IA y sin problemas. O sea, Bueno, al igual que pasó al revés, creo que Max Rife era antes pintor, entonces al final son cosas que van muy unidas de la mano. sí, Todo lo que sí. sea pintura, Sí, bueno, todo lo que es fotografía, vídeo, composición y tal, eso es, está muy trabajamos unido. el mismo concepto. O sea, Sea de una cosa, al final. Y luego también eso se nota mucho en el resultado final, cómo ha sido tu pasado, sí, si sin la duda, gente que sin viene duda. de fotografía analógica se nota muchísimo las técnicas, por ejemplo, como Juan Pixeleta, que usa con la vaselina o con los cristales, Mm, las largas exposiciones con zoom, o sea, ahí se nota sí. mucho que es gente que... Luego, mira, también se nota al final, o sea, yo veo dentro de la gente que edita mucho, al final, el que, el que es, digamos, el que es buen fotógrafo, el resultado final de la edición es mejor. O sea, el que entiende la luz Sí, consigue un sí, resultado creíble, plausible. claro, No sé si, bueno, conocer, seguro que lo conoces, Ian Plant. sí, Ian Plant es un fotógrafo que también hace focus que edita stacking, muchísimo, pero hace lo que sea, pero es un tío que lleva haciendo fotografía mucho tiempo y entiende la luz. Y va claro. buscando la luz y luego edita, pero la luz está ahí, o sea, la luz la ha Pero trabajado. es lo que hablamos de antes, por mucho que sepas editar, si tú coges y Mm, pones un cielo del atardecer con una luz de eso es. amanecer, o pones un cielo en el que el sol está en la izquierda y en la foto del sol el sol está en la derecha, no tiene coherencia. O si el sol se mete por la derecha y haces el Dodge and Burn y lo pones en el lado izquierdo de la flor, o sea, hay que tener un mínimo de entendimiento de la fotografía, porque si no, no. O sea, por eso digo que conseguir cambiar cielos y cambiar elementos y que no se note es mucho más complejo que no Mm. cambiarlos, porque al final tienes que tener Sí, sí, muchos no, no, factores en claro. cuenta. O sea, para mí, mm, yo hago la foto y luego son 5 minutos y ya está. Entonces, Eso olvídate. también tiene mucho mérito, o sea, conseguir que sea un Bueno, tienes que resultado. estar peleándote en el S, pero en cuanto a tiempo empleado, en general, es muchísimo menor. Es No, cierto que hay ciertas fotos que no puedo hacer. Pues bueno, pues no las hago, exactamente, ¿no? por Pero, ejemplo, ponemos un caso muy sencillo, Castil de Terra. mm, Justo quieres hacer un contraluz y quieres claro, el Castil de Terra con textura y el cielo también. No hay filtro que valga porque es un monolito claro. que sale de la Es Tierra. un pirulo. Mm, Entonces, si metes filtro degradado, te comes el pirulo. Si metes un mm. filtro invertido, te comes el horizonte y se te quema. Entonces, que la única opción para conseguir, claro, ahí puede ser purista y decir, vale, yo quiero una silueta, perfecto, o sea, yo no tengo ningún Sí, sí, problema, sí, pero sí, yo, sí. yo quiero el primer plano que esté con textura y el cielo también. Solo puedo Mm. hacer Sí, un si es un HDR. contraluz No me duro de queda. estos de sin nubes y tal, olvídate, no, no hay A no ser que tiempo. tengas un camarón de la leche y expongas para el cielo y luego levantes sombras, Mm. si no, solo te queda hacer el HDR. Es que no, no te queda de otra. No Por eso yo queda un otra, poco. no queda Yo otra. antes también editaba las fotos en Mm. 5 minutos, pero empecé a tener problemas de eso, de decir, joder, yo es que quiero hacer estas fotos que hace, por ejemplo, Claro. Íñigo Cía, o yo quiero hacer las fotos que hace, yo qué sé, Hugo Valle. Yo digo, joder, yo quiero saber hacer eso. Entonces Claro, yo dije, pues mira, pues la única manera es pues aprendiendo cosas nuevas. muy Y bien, fue muy un bien. poco el proceso. Ok, ok. Pues nada, un gustazo, un Hombre, un placer, gustazo. el ¿Eh? placer es mío, hombre. No estamos muy lejos. Bueno, con Hugo ya lo dije, digo, oye, a ver si coincidimos en alguna. Lo que pasa es que, claro, a mí me pasa Pero como... Hugo está en España 4 meses. O sea, durante 8 meses está fuera el cabrón. O Está por sea, ahí, está por ahí. Pero bueno, habrá que hacer algo. si además Juan también está en Pamplona ahora, Ya, ya. Le estamos tenemos todos por aquí ahí. juntos. Qué peligro, qué peligro. Alguna salida de Bardenas, hombre. Pues sí, Allá, sí, sí, sí. allá siempre se hacen fotos. En Bardenas puede ser cualquier época del año que va a estar igual. Ya te digo. Pues hay que Así que hacerlo, hay que nada, oye. hacerlo. Muy bien, Unai. Pues nada, un Un gustazo. placer, hombre. Muchas gracias y espero que se entienda, que no hable demasiado rápido y la gente me entienda. No, 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 perfectamente. Venga. Así que nada, oye.